dijeron, le queremos decir, a mamá, ¿no? Le queremos decir que su marido ha derribado los muros que siempre ha habido entre el patrón y el obrero. Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando, ¿no? te ves estos titulares? De ahí entendés lo que es la iglesia, que es universal, ¿viste? Que no es de uno, es de todos. Y los santos, a las personas que están en camino a santidad, también son de todos. Todo cambio comienza con una conversación. Nos encontramos en un momento crítico de la historia de la humanidad. No podemos ya seguir haciendo negocios de la forma en que lo veníamos haciendo. Necesitamos incorporar ahora innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. En Conversaciones con Impacto encontrarás conversaciones profundas y asertivas con cada uno de los top líderes que mueven la aguja de estos temas en Latinoamérica y el mundo. Soy Dani Tricarico y junto al equipo de Impact Latam te damos la bienvenida y te agradecemos por ser parte de esta experiencia. Bienvenidos al show. El día de hoy tengo y voy a tener el gran gusto, tremendo honor. Vamos a hacer este episodio que es especial acerca del venerable siervo de Dios Enrique Sho. Y como ven aquí, que se puede ver y también lo van a ver en lo que iremos conversando, que es un empresario en camino a la santidad. Enrique Ernesto Sho nació el 26 de febrero de 1921, alumno del Colegio de La Salle, fue oficial de la Armada Argentina, se casó con Cecilia Bunge en 1943 y fueron padres de 9 hijos, 30 nietos luego. En 1945 comenzó su activa y rica labor empresaria. Trabajó en distintas empresas desempeñándose principalmente en las cristalerías Rigoló como director delegado. En 1947 ingresó a la Acción Católica, donde integró el Consejo Arquidiocesano de Hombres, la Junta Central y llegó a ser presidente de la Asociación de Hombres. Participó en la formación del Movimiento Familiar Cristiano y del Serra Club. En 1952 fue fundador y primer presidente de ACDE, la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas. También fundó la Casa del Libro Católico. Fue encarcelado en 1955 por pertenecer a la Acción Católica. Su aporte fue fundamental en la elaboración de la Pastoral Colectiva sobre la promoción y responsabilidad de los trabajadores de 1956. Participó también en la elaboración de la Ley de Fondo Compensador de Asignaciones Familiares, promulgada en julio de 1957. Ese mismo año realizó estudios en la Universidad de Harvard. En 1958 integró el primer Consejo de Administración de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Hombre de gran sentimiento mariano, el común denominador de su vida fue el esfuerzo por responder cotidianamente a la misión que Dios le encomendara como laico, esposo, padre de familia y empresario. Murió en Buenos Aires el 27 de agosto de 1962. Sus restos descansan en la Basílica Nuestra Señora del Pilar. Hoy voy a conversar con Elsa Sho de Canale y Sarita Crito Eiras. Vamos a hablar acerca de esta transición hacia un nuevo modelo empresarial, el camino a la santidad, anécdotas, vivencias de la vida de Enrique, y obviamente el foco estará puesto en este libro que escribió aquí la autora, Sarita, Un empresario en plenitud, Enrique Sho, escrito por ella, y ahí les voy a presentar. Elsa Sho de Canale es una de las hijas de Enrique, de los 9 hijos, madre y abuela ejecutiva también de la empresa Pinamar S.A., y Sarita es una de las 30 nietas de Enrique, casada, madre de 2 hijos, abogada con maestrías en Derecho y Economía por la UBA, y en Matrimonio y Familia por la Universidad de Navarra. Así que bienvenidas, querida Elsa y Sarita. Es un tremendo honor, una tremenda responsabilidad para mí conversar con ustedes hoy. Gracias por sumarse. Hola. Muchas gracias, Daniel, y felicitaciones por este podcast, todo lo que
difundís. Felicitaciones. Muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, como les comentaba, nos vamos a meter de lleno en esta apasionante vida, en este testimonio, ¿no? de cómo ser empresario, de cómo ser líder y un montón de capas de lo que fue Enrique. Una vida plena es una vida al servicio de algo más que uno mismo, algo que puede ser nuestra familia, amigos, comunidad, el medio ambiente, la sociedad o las generaciones futuras. Si restringimos nuestra vida económica a alcanzar fines puramente egoístas y materiales, restringimos también nuestro desarrollo como seres humanos, disminuyendo nuestra capacidad para ayudar a los demás. Eso es Enrique Yo en uno de sus escritos. ¿Qué piensan de esto? Y como para ya abordarlo, no sé si querés comenzar vos, Elsa. ¿Representa esto lo que era Enrique? ¿Quién era Enrique? Contanos un poquito. No, muy impresionante toda esa definición, está espectacular, porque uno escucha palabras de mi padre y decía, bueno, también eso dijo. Yo lo viví sobre todo, tenía 13 años cuando él murió, así que lo viví como padre de familia, sí. Y después toda mi vida he escuchado a mucha gente, no solo a mi madre, sino que a muchos hablar de estos aspectos que vos estás comentando. Como padre de familia, él estaba dedicado a su familia, llegaba a casa y parecía como que todo esto que él hacía no lo hiciera, como si hubiera ido a pasear, y llegaba fresquito para ocuparse de mamá y de nosotros, porque de mamá se ocupaba mucho. También hay que remarcar el papel de papá como esposo. Cuidando todas las necesidades de mamá no tenía buena salud, cuando estaba embarazada, cansada, el problema nosotros que éramos una familia normal, con peleas, con discusiones, nos portamos mal y todo. Bueno, entonces él llegaba y estaba listo para escucharnos, para solucionar todos los problemas. O sea, todo eso es así, era así, papá. ¿Quién fue Enrique? Además de tu padre, ¿no? Y después lo que fue transformando. Pero ¿qué impacto dejó Enrique en vos, personalmente? Bueno, primero, también como decía una sobrina, es un don totalmente inmerecido que Dios nos dio, porque en verdad yo de chica pensaba, mi papá era como todos los papás eran como el mío, pero después uno va conociendo otras situaciones y uno se da cuenta que atrás de esa persona a la que yo quería tanto, todos queríamos tanto, había una persona que luchaba consigo misma, porque él tenía su carácter, pero él era una persona que parecía alegre, despreocupada, ¿no? Bueno, y todo esto influye mucho en mí. Él llevaba adelante la parte espiritual de nuestra casa y lo hacía de una manera muy natural, no impuesta, ¿no? Rezábamos el rosario en familia y yo con los años pensaba, mis hermanos más grandes eran adolescentes y sin embargo se acercaban y rezaban el rosario también. Yo me acuerdo que a veces me hacía la distraída, como que me dormía y me decía, vamos. Bueno, rezábamos. Él se arrodillaba delante de un cuadro que había puesto en un lugar importante de la Virgen, un cuadro de la Virgen que había puesto en un lugar importante del living. Sí. Se arrodillaba y rezaba todo el rosario de rodillas y después por turnos íbamos rezando más Ave Marías o menos según la edad nuestra. Todo eso a uno también le va impactando, eso de el trato con los demás, el no criticar jamás. Mamá también tenía una anécdota que decía que había algo que era público y entonces quería que papá dijera algo mal de esa persona. Decía, pero es así. Y le insistía. Y al final papá le dice, bueno, vos ya sabés cómo es. No se enroscaba, digamos. Para nada. No decía malas palabras. No es que sea tan importante, pero era una manera de educar, de dominarse, de dar ejemplo a los demás. Cuando mi hermano mayor tenía 12 años, él fumaba pipa. Mira. Había estado en la Marina, fumaba pipa y dijo, mejor que no dar este ejemplo a mis hijos, ¿no? Cómo él iba metiendo todo con la familia, con los hijos, pensando en la educación. Nos hacía
bueno, que nos sentemos bien, que no gritemos, que no nos peleemos, que hagamos, que colaboremos en casa con pequeños encargos, cosas que, o con los hermanos menores, o en la mesa, que levantemos la mesa, bueno, nos hacía como que no seamos unos malcriados, que uno siempre tiende a hacerlo, ¿no? Claro. Bueno, todas esas cosas, con el tiempo uno ve, él estaba dedicado a formarnos, quería que pasáramos bien en casa. Entonces los fines de semana también que él estaba en casa, después de trabajar mucho todas las semanas, él también se dedicaba a que juguemos, a que nos divirtamos. Teníamos una casa afuera de Buenos Aires y nos hacía también juegos, y si no íbamos allí, bueno, nos llevaba para que mamá durmiera siesta, ¿no? Esa es mi conclusión. Nos llevaba a ver los barcos, a ver los aviones, que a él le gustaba, una plaza con juegos. Estaba muy pendiente de nosotros y bueno, cada uno lo recibió así, como una bendición, a la que extrañamos mucho, y después vimos también cómo llevó su enfermedad, cómo no se quejaba. Yo nunca supe qué es lo que le gustaba, qué le gustaba de la comida, qué le gustaba más, qué le gustaba. O sea, no era una persona que yo quiero esto. Él llegaba a casa y él no estaba cansado y iba a decir, bueno, ahora cuídenme, sino que él estaba pendiente de los demás. Si había habido peleas, él estaba atrás de cada uno a ver qué pasó, quién empezó, por qué fue, hiciste mal, no hiciste mal, ¿no? O sea que, y también se ponía muy firme cuando las cosas no eran como debían ser, ¿no? O sea que nos retaba fuerte también cuando hacía falta y estaba bien hecho. Está muy bien. Y es parte de la crianza, ¿no? También que tiene que ver con eso. Y siguiendo con eso, ¿no? Un poco hay algo que yo me anoté acá en mis notas que quiero compartir con ustedes, que es salir de la zona de confort, ¿no? Que él dice, que habla un poco de que en sus él tenía el hombre de las libretas, ¿no? Le decían un poco, tenía estas varias libretas donde escribía pensamientos, reflexiones, algunas muy profundas, ¿no? Incluso bastantes, como tenés que prestar mucha atención para poder entender todas las frases, como que realmente es de una profundidad tremenda. Y dice que justamente deseaba trabajar, no quería vivir de rentas, ser útil a la patria y buscar el modo de formar su carácter bajo un régimen estricto de vida, sin privilegios ni mimos de ninguna especie, y mediante una disciplina moral que lo aparte de los halagos brindados por la fortuna y posición social de su familia. Y eso me parece que es algo no menor, ¿no? Porque bien podría, digamos, tranquilamente gestionar o no hacer este recorrido que hizo Enrique. Sarita, ¿qué pensás vos de esta parte descriptiva de él saliendo de su zona de confort, como profesional, como camino empresario? Bueno, eso lo escribió a los 14 años. Mirá, o sea, qué bárbaro. Ya desde muy chico tenía, una influencia de sus padres, que hablamos, ¿no? De su madre Sara, que quería que eduquen a sus hijos en la fe católica, a pesar de que ella se murió cuando Enrique tenía 4 años y el padre cumplió con esa, digamos, tarea. Y su padre también era muy exigente, le decía mucho que haga lo mejor, que no sea mediocre. Y él lo tomó, y también coincidía con su mujer, primero su novia, en que no querían ser mediocres o unos burgueses, no querían tener un matrimonio como uno más, sino creerse más que los demás. No querían, digamos, hacer los trabajos así nomás, tenían que hacerlo lo mejor posible. Estaban como muy seguros de que la voluntad de Dios se manifestaba principalmente en los deberes habituales, en ser buen hijo, buen padre, buen esposo y también buen profesional en su momento, hasta que pidió la baja en la Marina a los 24 años cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Buen marino, por ejemplo, había que hacer arqueos de cajas aburridísimos y él trataba de hacerlos bien, y se da cuenta que si encontraba errores a tiempo, en el futuro digamos como que lo iban a agradecer, iban a evitar inconvenientes. También muy enfocado en las personas, ¿no? También en ascender al personal que tenía a su cargo, ¿no? En elevar, en ver lo positivo, en superar también. Me decía que capaz si lo molestaban, mentían o le hacían bullying cuando estaba en la Marina, él decía que
también era bueno para los tábanos, a uno lo despiertan y como Mirá. Que lo pone más atento. Igual se proponía, ¿no? A los peleadores no pelearlos, como que siempre en ese sentido buscaba superarse. Por ejemplo, le costaba subir al mástil del barco y él en los momentos de descanso intentaba, aunque hasta que le salió, siempre como que estaba buscando mejorarse, siempre estaba entre los mejores promedios, y eso sin la vigilancia o la necesidad, porque su padre estaba mucho tiempo de viaje, claro. Y su madre no estaba, digamos, sin tener un control de alguien. Aunque sí tenía el estímulo del padre, ¿no? Que le decía que haga lo mejor posible. Claro. Y él también veía esa necesidad de hacer fructificar los talentos, que era una de las palabras que más le gustaba, ¿no? Okay. De las capacidades que cada uno tiene, hacerlas, usarlas para hacer el mayor bien a los demás. Hay una anécdota también con un compañero de la Marina que parece que era muy inteligente y que estaba feliz porque decía que le parecía que si no hacía nada malo estaba bien. Y Enrique en una conversación le hace ver que no bastaba con no hacer nada malo, sino que había que usar esa capacidad que él tenía, por ejemplo, este compañero de la Marina que era tan inteligente, en hacer el mayor bien posible, ¿no? En hacer fructificar esos talentos, no esconderlos, digamos. Claro, como que entonces, los tenía... Dice, no se quedó tan contento al final, porque se dio cuenta que tenía... Pero como que tenía también esa salir de la zona de confort para hacer el mejor bien posible. Por eso también hizo los estudios aburridísimos que eran necesarios para hacer la primera ley de asignaciones familiares en nuestro país, que hoy sigue teniendo impacto, digamos, con diferentes modificaciones, pero dice que todo el mundo quería la asignación familiar, pero nadie se gastaba en dedicar tiempo a hacer unos estudios aburridísimos para la caja de compensación de cuánto había que dar por los menores de edad o discapacitados que cada familia tenía. Digamos que los empresarios tenían que dar un porcentaje de lo que daban a las cajas de jubilaciones para después a los que daban hijos a la patria puedan vivir también en el mismo nivel de los que tal vez no se lo daban, ¿no? Como que siempre estaba buscando hacer tal vez eso que a todo el mundo le cuesta, ¿no? De prestar atención, de hacer bien hasta las pequeñas cositas. Si le tocaba dedicarse a la comida, ser gamelero en la Marina, lo hacía bien, pensando en los menúes, haciéndolo sano. O sea que todas las digamos, cosas las trataba. Y abuela también le dice en un momento, no quiero dedicarte las horas del día en que estoy más cansado al final de una jornada laboral. Entonces se esforzaba, como recién contaba Elsa, en no demostrar su cansancio cuando llegaba a la casa y en no mostrar mal humor. Y en eso también se superaba, ¿no? A todos nos sale tener mal humor, contestar mal. Él se proponía no hablar cuando uno está enojado o apurado. Entonces se esforzaba en esa amabilidad, en ser simpático. Hay muchísimos propósitos de él, que tenía que ser amable, simpático, demostrar la bondad de Dios, pero era un esfuerzo, un autodominio que sobresalía sobre los demás, ¿no? No sé, bueno, no sé si te contesto, ¿no? Sí, no, es que son todas facetas tremendas de él, ¿no? Que ahora vamos a ir capa por capa porque hay mucha profundidad. Yo te quería preguntar, Elsa, hay como estos grandes títulos, ¿no? que dicen, ¿no? Como el santo de traje y corbata, el hombre de las libretas, después un empresario en camino a la santidad. Tu papá, al final del día, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Qué pensás? O sea, ¿qué te ocurre a nivel personal cuando, ¿no? te ves estos titulares? ¿Cómo lo percibís? ¿Cómo te impacta a vos? Y a vos también como nieta, Sarita, ¿no? El tema fue al principio, cuando le anunciaron a mamá esto, claro, fue un impacto muy fuerte. Ajá. En verdad que mi padre, porque está bien que uno pensar lo que fue papá, también tenía otras amigas que se le habían muerto su papá y hablábamos de los papás vivos o difuntos o qué sé yo, bueno, pero de ahí a que se estudie para ir al cielo, al altar, era un poquito diferente, ¿no? Y así que al principio fue un impacto muy, muy fuerte para toda la familia, por supuesto. Y cuando fue pasando el tiempo, el hecho de que sea mi padre se fue achicando,
como que Mira. la santidad es universal y los santos, porque bueno, yo lo puedo decir porque estoy convencida, pero todavía no es santo, pero las personas santas, digamos, son de la Iglesia. Entonces, el hecho de que sea mi papá o no mi papá, no le agregaba nada. Y de hecho, en algunos años yo hablaba de Enrique y algunas amigas mías me decían, ¿pero por qué le decís Enrique? ¿Te claro. papá? Es como si fuera alguien, ¿no es cierto?, muy, muy cercano, pero al mismo tiempo de otros, ¿no? Mirá. Y eso, bueno, un poco también a veces costó en la familia, porque de golpe vinieron gente de afuera a meterse dentro de la familia, a escudriñar todo. Era como raro. Mamá dio todo, o sea, firmó todo para que fuera Paráclito, porque fue una cosa fuerte, ¿no? Y lo sigue siendo, pero ahora ya me acostumbré. Porque uno ya de tanto rezar y tanto pedir y tanto ver que tanta gente habla de él. Bueno, por ejemplo, vos, al principio cuando la primera vez que escuché a un joven hablar de papá me impresionó mucho, porque siempre era gente grande. Más grande, claro. Era gente de su edad, que todavía, como él había muerto muy joven, cuando empezó la causa, sus amigos tendrían 70 años. Entonces me parecía más normal. Pero después cuando gente que no lo conocía y que encima era joven, me impresionó mucho. Nada, son detalles, pero eso eso fue. El impacto, como estamos hablando ahora, fue fuerte, fue lindo y es lo que más queremos, que esto lo tengan otras personas. Que sean de todos, decís. Que sea de todos. Mirá. Y entonces ahí entendés lo que es la Iglesia, que es universal, que no es de uno, es de todos. Y los santos, o las personas que están en camino de santidad, también son de todos. Qué bárbaro, qué bárbaro. Y agrego que es un llamado para que todos seamos santos, eso, ¿no? Para que, como él se propuso de joven, ¿no? Es necesario hacerse santo, empezar ya. Sí. Que es necesario que todos seamos santos. Y bueno, estos modelos como un padre de familia, un esposo, un empresario en Argentina, muestran que sí que se pueden vivir todas las virtudes, aunque él decía, más que buscar, abuela le decía, ¿no? Vivir heroicamente, tenemos que buscar vivir lo que Dios quiere, ¿no? La voluntad de Dios, que eso es ser santo, ¿no? Eso. Sí, exacto. Ajá. Lo que Dios quiere para cada uno, que para cada uno tiene un plan, una plan misión, diferente, claro. Y por supuesto quiere que seamos felices. Abuela la repetía, que Dios quiere que seas feliz, que no vivas sin preocupaciones. Cuando abuela se ponía triste, ¿no? Que Dios, como un padre, quiere que sus hijos todos sean felices y sabe que hacer su voluntad para cada uno, ¿no? Que para cada uno es algo diferente, cada uno tiene que descubrir cuál es la voluntad de Dios en su vida. Sí, no es fácil. Es lo mejor, exacto. Es lo que te hace feliz, en definitiva, y eso es la santidad, la felicidad de hacer la voluntad de Dios, ¿no? Es difícil, ¿no? A veces se te mete el ego, se te meten otras cosas que cuestan, es como, ¿dónde está, no? Salen las tendencias desordenadas, como decía Enrique, que la persona madura, le decía un chico que estaba tomando para la empresa, es la que... Para Cristalería Rigolo. Sí, para Cristalería Rigolo. Porque está bueno que... Y el chico encima le dice, ¿te puedo grabar? Así que quedó la grabación en 5 minutitos, ¿no? Pero este chico hacía changas, entonces Enrique le estaba ofreciendo un trabajo fijo y le dice, bueno, así como uno elige una mujer para toda la vida, uno tiene que decidirse, bueno, acá si quería decidirse por un trabajo, ¿no? Y le decía que la persona madura es la que domina sus tendencias para que no salgan esas tendencias desordenadas a la superficie, ¿no? Claro. Le explicaba, ¿no? Para tomar, digamos, esa decisión. Se ve que Enrique la tomaba continuamente, ¿no? Buscando lo que Dios quería. Como dicen los empleados, Custer es un sindicalista de la Cristalería Rigolo que dice que Enrique tenía el Espíritu Santo metido en la cabeza. Se acordaba de todos los empleados, los nombres, de sus necesidades, les preguntaba por sus cosas, por sus hijos, por la casa que se estaban haciendo. Y que en las reuniones sobre todo escuchaba, por eso tenía esa capacidad, ¿no? De atención, de ser atento con los demás. Vos escribiste este libro que vemos aquí, Un empresario en plenitud, ¿no? Y hablas de varias cosas que estamos tocando, frases. ¿Qué te motivó a escribir este libro? Bueno, al principio quería leer las libretitas de Enrique. Y que son 29 libretitas así chiquititas que él parece que tiene en el bolsillo. Siempre llevaba una cruz chiquitita, el Evangelio y una libretita donde anotaba
pedidos de la gente, generalmente los trabajadores, o también cosas que por ejemplo, Juan Cabo, que fue el primer postulador a la causa, era un empleado, había sido empleado de Enrique, decía que si él decía algo bueno, Enrique lo anotaba en su libretita, algo que consideraba positivo, o propósitos como esto de ser amable, de estar en la misma onda que los demás, ¿no? De estar atento a servir al otro. Y nada, tenía muchas ganas de leerla. Fui a ACDE, porque abuela dio todas las cosas a ACDE para la causa de colonización. Ella no tenía la menor duda de que su marido había sido santo. Saqué fotos ahí. Bueno, y empecé con las libretitas y después dije, pero tenía muchas cosas empresarias. Vamos a agarrar este libro de las conferencias de Enrique y bueno, como que tenían como cierta coherencia. Así que bueno, en base a eso salió este libro, que para mí fue súper edificante conocer todos esos propósitos de Enrique. O sea, no era que era un santo que se dominaba, que no se ponía de mal humor porque sí, digamos, sino que tenía como un autodominio, un propósito. Todos los días iba a misa y rezaba con abuela al principio rezaban los 12 rosarios para ser mansos y humildes de corazón. O sea, como que había atrás una lucha, ¿no? En esto que todo el mundo decía, que sonreía siempre, que se preocupaba si se le llovía la casa o si tenía frío, que siempre estaba muy atento, o calor o lo que sea, como que siempre estaba muy atento a los demás. Y atrás de eso, por ejemplo, un empleado que no era creyente decía, no debería estar en un puesto mejor del que está. Me enteré que no era creyente por un, hijastro de este señor. O sea, como que siempre estaba pendiente, a pesar de que sean radicalmente opuestas sus ideas, en elevar al otro. Claro. La abuela decía que a veces había gente tonta a la que hacía, florecer sus cualidades. O sea, como él veía siempre lo positivo del otro. Y eso se ve mucho en las libretitas, estos propósitos, aunque había tal vez alguna persona que le costaba. Y sin embargo decía, bueno, no exasperarse con fulanito o lo que sea, ¿no? Como que siempre estaba buscando, servir, ascender a los demás, que se desarrollen en su personalidad, que es una forma de ser sustentable, ¿no? Dentro de la compañía, ¿no? De ese desarrollo de cada uno. Y también dar verdaderos, productos y servicios que satisfagan verdaderas necesidades humanas. En un momento él se pregunta, ¿no? En un momento de mucha necesidad en un país determinado, en un contexto dado, ¿qué es mejor, invertir en hacer leche o perfume? Se pregunta, es una pregunta, ¿no? Como él buscaba siempre satisfacer las necesidades reales de las personas, ¿no? Claro. Es como dónde invertir más, dónde, también dentro del progreso de la empresa, ¿no? Por supuesto, profesor técnico, siempre lo llamaban el bocho en la compañía, porque se le escucha en un audio a algunos ex empleados, ¿no? Por todo lo que sabía de la industria del vidrio, de todo lo que conocía. Como que siempre estaba pendiente de la continuidad de la empresa. De hecho, hoy las cristalerías Regolo, recién hablábamos con Elsa, siguen existiendo, de la que él fue gerente general. O sea, continuó esa comunidad. Continuó también Berazategui, que es la ciudad del vidrio, porque creció alrededor de esta fábrica. Ah, mira. O sea, en el Museo Histórico y Natural de Berazategui se ve cómo la ciudad fue creciendo alrededor de las cristalerías. Mirá, ¿no? Qué bárbaro. Hay fotos así aéreas, la verdad que muy interesante. Cómo él buscó, ¿no? Esa relación con la comunidad, se preocupaba por todo, hasta por ejemplo porque en ese lugar se había mucho juego o no. Sí. Cómo él buscaba, no sé, promover la cultura del lugar, todo. Purificación Menodo, una de las empleadas que tuvo Rigoló y que hace poco murió, decía que su papá que era analfabeto, aprendió a leer y escribir en la compañía, también aprendió oficios que no están relacionados con su trabajo de revisor de botellas, como de plomería, de electricidad, cómo buscaba, ¿no? Decía que todos tenían dientes muy buenos porque había un buen odontólogo, que aprendían idiomas en el Ateneo, ¿no? Que había antes de que Enrique llegue. Hay otra cosa que hablábamos con Elsa, recién justo vi acá las revistas Rigovisor. El tiempo en que Enrique estuvo en la compañía, había una comunicación de los más de 3.000 trabajadores a través de una revista.
si alguien se ganaba un premio por no sé, cumplimiento de falta de ausentismo, ¿no? Digamos, de presencialidad, o no sé, por ejemplo, un médico se ganó un premio internacional de Estados Unidos, Brasil y no sé cuántos países más por los trabajos, los métodos utilizados en la industria de vidrio de las cristalerías Rigoló, el médico de las cristalerías Rigoló. O sea, como él buscaba, ¿no? Que sea algo sustentable en ese sentido, ¿no? Que se respete la salud de los trabajadores. Bueno, estoy hablando ya demasiado, ¿no? Pero está perfecto, perfecto. Y justamente también quería ilustrar, ¿no? O vamos a también ilustrar un poco él en su porción, digamos, que tiene que ver con las cristalerías y todo este legado que deja, ¿no? Que está buenísimo lo que decís. Pero que también quería mostrar, si querés podemos mostrar un poco, tenemos Un empresario en plenitud, que es este libro que estamos conversando. ¿Qué más tenemos? Porque son varios. Viviendo con alegría, testimonios y breve biografía de Enrique Yo, también, acá. ¿Qué más? ¿Cómo se llama? Enrique Yo. Notas y apuntes. Notas y apuntes personales, aquí también. Todos estos están disponibles, ¿no? Sí, este está en YouTube, está accesible. Este está accesible. Sí. Ok, perfecto. Este es Y dominad la tierra, mensaje de Enrique Yo. Y este último, Enrique y Cecilia, cartas de amor. ¿Este lo escribió tu mamá? Sí, con mamá lo escribimos. Las dos. Sí, perfecto. Eso. Ahí, y acá tenemos el legado de Enrique Yo. Buenísimo. Así que tenemos un montón de libros para aquellos que también les interesa, más allá de los documentales y instancias, poder conocer más de la vida, ¿no? de Enrique, que creo que está bueno. Muchos están disponibles gratis en la web. Sí. ¿Cómo es la web de...? Está el YouTube de Enrique Yo Oficial, está el Instagram, el Facebook de Enrique Yo, se escribe SHAW. Sí, perfecto. Ahí están incluso disponibles gratis para todos aquellos que quieran meterse y conversar, y ver y conversar y aprender de él. Bien, entonces él, digamos, a lo largo de su vida, ¿no? Estudió en el colegio, La Salle, después fue a la Marina, después... salió, digamos, después se le presentó esta oportunidad de ser, digamos, de ir a la empresa de la cristalería Rigoló como director, ¿no? O como gerente, digamos, de la empresa. Empezó como asistente. Como asistente primero, perfecto. Y a él lo que más le gustaba es estar con la gente, y eso le tiraron enseguida, ¿no? Ese trato con la gente. Sí. Hay muchos testimonios en Viviendo con Alegría muy lindos que dicen que él llegó y les preguntaba si les pagaban bien, puntualmente, si estaban bien, hizo poner heladera cerca de los hornos con bebidas frías, como él estaba en todos los detalles, que les preguntaba siempre por sus cosas. La verdad que todos dan, a partir de la página 100 de este libro, unos testimonios muy, muy lindos de cómo él recordaba los nombres de los más de 3.000 trabajadores, cómo se preocupaba si había un producto, como por ejemplo unos platos con unas manchitas en que salgan bien y que iban a dar garantía absoluta de ese producto. Por un año, ¿no? Decía, como garantía por un año. Sí. Y premió al que un tal García que ideó la solución para evitar que se tire esa producción. La verdad que siempre estaba reconociendo, no se adueñaba de los, digamos, de los logros, cierto, de los logros de sus empleados, y se ponía la camiseta. Por ejemplo, hay uno, Piccinini, que dice que como vivían todos ahí cerca de las cristalerías, si veía que salía un humo raro, él iba a la fábrica, aunque fuera digamos, fuera de su horario de trabajo, para ver cómo solucionarlo, ¿no? Cómo que Enrique, como dice Esteban Woca, se acercaba a los otros a servirlos y no a servirse de ellos. O sea, ellos lo sentían. Bien, y lograban, bueno y sí, como está que bueno. Sentían esa disponibilidad recíproca que tenía Enrique. Por supuesto que sabía poner sus límites, y por ejemplo había una denuncia falsa de una mujer contra un compañero, lo que sea, siempre ponía, pero estaba con esa disposición, ¿no? También de crear un buen clima de trabajo, con alegría, con simpatía. No sé si querés agregar algo. Sí, por favor. No, si querés, con el libro Enrique y Cecilia, que como papá estuvo mucho tiempo en la Marina, ¿no? Y a los 20 años se pusieron de novios con mamá, tuvieron 2 años de novios, los dos tenían 22 años cuando se casaron.
hay 1500 cartas de uno y de otro. 1500. Sí, que son preciosas. Y bueno, y hablando con tu mamá, con Sara, comentábamos cómo hablaban mucho del matrimonio, de la familia, de los hijos que iban a tener, a los que le habían puesto nombre ficticio Pancracio. Bueno, y que todo lo que ellos se proponían, o sea, nosotros vimos que realmente es lo que quisieron hacer en casa, ¿no es cierto? En casa con su familia. Finalmente lo lograron. No eran cosas ideales, me gustaría, me encantaría, sino que cosas concretas, como también algunas estuviste diciendo. Y vos también hace unos años le preguntaste a cada uno de nuestros hermanos, a mí y a mis hermanos, si los habíamos visto pelear alguna vez a papá y mamá. Sí. Nunca. Y nunca los vimos, pero no es que no hayan tenido discusiones, se habrán encerrado en su cuarto y habrán discutido todo lo que tenían que discutir, pero nosotros no lo vivimos. Eso también es una decisión, ¿no? De tratar de no dejar eso para los hijos. Y bueno, y acá se va viendo también cómo todas sus páginas que están elegidas, no están las 1500, sino que son algunos pedazos de algunas, según los temas. Y se va viendo cómo el amor se va haciendo más fuerte, ¿no? En este ida y vuelta, y él decía el bien que le hacía, lo que mamá le decía, ¿no? Una de las primeras cartas decía, tus amigas van a estar orgullosas del novio que tenés. Bueno, eso tenía 20 años, pero después se va viendo cómo lo acerca al amor de Dios, ese cariño que se tenían los dos, y cómo se va haciendo más grande, cómo se va haciendo, siempre se va viendo la pureza entre los dos, cómo le comunica todo. Yo quiero que me digas todo lo que pensaste. Entonces, bueno, como era que se iba a una fiesta también, sí, anda a la fiesta, pero porque sos libre, pero pues quiero saber cómo usaste tu libertad. ¿No? O sea, nada, estaban él embarcado a veces meses y mamá en Buenos Aires, entonces había como una mucha confianza, y bueno, esas es las bases del matrimonio que después formaron. ¿No? Qué lindo. Aparte, bueno, son muchísimas cartas, la verdad que intercambio. Y sobre todo esto que sí, ¿no? Que no como esto, que creo que lo dijo uno de los papas, ¿no? Como la familia que reza unida permanece unida, y es parte de esto, y también brindar libertad y brindarse, creo que hablaba, ¿no? Del matrimonio tiene que ver con brindarse al otro, hacer feliz al otro, ¿no? Creo que lo dice en el libro, si mal no recuerdo. Así que es parte, ¿no? de eso, porque no se puede disociar la persona profesional de su logro profesionales, de esto de la ley de asignaciones, con una persona de carne y hueso que tiene familia, ¿no? También. Y que tiene cuestiones familiares y que pasan cosas, y que también la relación de pareja también se somete a tensiones, ¿no? Con todo lo que uno va pasando, surgiendo. Así que me parece buenísimo este lindo complemento que haces. Yendo ya, digamos, en esto que me parece que es un punto fundacional de él, ¿no? Me parece, por lo menos mi interpretación, que es esto que le pregunta a uno de sus confesores de, me gustaría ser obrero, ¿no? Como siento que tengo que ser obrero, y le responde que digamos, su confesor le dice, no, mira, la verdad que los directores de empresas, los empresarios, también necesitan apóstoles, ¿no? A mí me pareció muy, muy, muy puntual eso, muy, muy importante en su definición, digamos, por lo menos lo que leí y lo que interpreto de su vida. ¿Qué reflexiones tenés, Sarita, y vos, Elsa, respecto de esto, ¿no? Sobre todo de él tomando esta decisión de, bueno, dale, me voy a hacer cargo voy a arrancar en las cristalerías y voy a hacer este camino hacia un puesto gerencial, directorio. ¿Qué piensan de eso? Bueno, si él de joven dice que su primera conversión fue leyendo como un manual de doctrina social de la Iglesia. O sea, ya le llamaba la cuestión social, ¿no? Esto que hablamos de que él buscaba las necesidades de la sociedad, contribuir al bien común, que la empresa también debía hacer. Entonces ya es como su llamado, primer llamado fuerte a la conversión, a unirse a Dios con todas sus fuerzas, va por ese lado, ¿no? Por lo social.
Entonces ahí él empieza a pensar, ¿no?, cuál era su vocación, que quería ser como un peón, haciendo lo que Dios quería, y piensa en ser obreros para mejorar las condiciones de los trabajadores en ese momento del país, del mundo, ¿no? Ajá. Y también en ser laico, ¿no? Él decía que cada vez estaba más enamorado de su vocación de laico. Eso es importante. Sí, o sea que todos tenemos que estar cada vez más enamorados de nuestra vocación de laico, si lo valoramos, ¿no? Porque abuela en un momento le preguntó, ¿querás ser sacerdote? No, él estaba seguro de que su camino era para acercar a la gente a Dios, ser uno más, ¿no? Normal, digamos, en ese sentido, no estar consagrado como sacerdote o como monja, y ahí mostrar alegría, ¿no? Porque así, con esa alegría se iba a atraer, ¿no?, más que pelear a los peleadores, decía atraerlos. Jesús no atraía con la violencia. Esto ¿no? de ir y, no decía ir y convertir, ¿no?, sino de ir y predicar, creo que vos decís en el libro, o lo dice en la libreta, digamos. Claro, él de predicar y buscar, con el ejemplo, claro, con el ejemplo. Entonces ahí, bueno, él piensa en que su vocación sería ser obrero para mejorar las condiciones de los... Siempre estaba, ya en la Marina, en su foja de conceptos le decían que estaba muy ocupado de sus subordinados, ¿no? De mejorarlos, de aconsejarlos en privado. Y siempre estaba con detalles, por ejemplo, en la Marina, de que tengan agua caliente para ducharse. Dicen que en las castelerías también, que al de Recursos Humanos les hizo ver cómo estaban los baños para estos más de 3.000 trabajadores. Siempre estaba muy abocados en esos detalles. Hay muchas anécdotas al respecto, ¿no?, de esto de que él estaba, que tengan agua caliente, que uno de la Marina dijo, ¿cómo se dio cuenta que no me bañaba? Pensando, porque quería saber si se había disfrutado, ¿no? Siempre estaba abocado en estos pequeños detalles para hacer más agradable la vida, ¿no? De que si se podía poner un aire acondicionado, por ejemplo, en las cristalerías. Claro. Entonces, él buscaba, ¿no?, mejorar las condiciones de bienestar para que la gente pueda desarrollarse, ¿no? Porque tiene que haber un mínimo entre lujo y pobreza. Y ahí, ¿cómo es eso? Claro, porque si uno está viviendo en una situación de necesidad absoluta, con hambre, bajo una indigencia, bajo una línea de la pobreza, es muy difícil querer buscar la voluntad de Dios, ¿no? Como que uno está... por supuesto que uno puede vivir en esas situaciones en la voluntad de Dios, pero Enrique decía que había que ocuparse eficazmente, no solamente tener la buena intención o buen corazón de que, sino crear trabajo. Por eso ahí, cuando le dicen que un empresario podía ser apostolado entre los demás empresarios y así mejorar las condiciones de los trabajadores, creando trabajo, creando buen ambiente, dando trabajo bien remunerado, extendiendo la propiedad privada, multiplicando, como decía San Irineo, nos cita Enrique, ¿no?, los bienes que son la sonrisa de Dios, ¿no?, para que más gente tenga más acceso, más accesible, ¿no?, a mayor cantidad de bienes, en el que pueda desarrollarse, ¿no? Ahora, como lo vemos con vos que estás haciendo innovación con la inteligencia artificial, que sirva, digamos, para que la gente... Para multiplicar esos servicios, bienes, prestaciones, ¿no? Exacto. Que todos esos trabajos que lo pueden hacer tal vez las máquinas, lo pueden hacer y que las personas puedan acceder a otros puestos. Y por supuesto que decía que los problemas hasta el último momento antes de morir, no nos generan las cosas, sino... la buena voluntad que tienen que tener las personas entre sí, la comprensión, la buena fe, ¿no? Como que él se da cuenta de que con el trabajo, digamos, el hombre fue puesto para trabajar en una circular de desocupación que él mandó en un momento de recesión, en que habían disminuido los pedidos de las castelerías. Él dice que el trabajo es una realidad querida por Dios, que puso al hombre en la tierra para que trabajara, y santificada por Cristo. Jesús durante 30 años estuvo trabajando. Y entonces que la desocupación es un mal moral, además de económico, porque trae un conjunto de sufrimientos a la persona y a sus familias, ¿no? Y en ese momento instó a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas útiles para la compañía. Se mejoraron galpones y después, cuando repuntaron los pedidos, tenían el personal calificado del vidrio, los obreros, dentro de la compañía no se habían pagado indemnizaciones y recién ahí lo felicitaron. Pero en el momento hubo un poco de bronca. Y claro. Hubo también otro caso en el 61, antes de morir. Eso fue, cuando va a Corning Glass, que era parte de, digamos, dueños, digamos, también de acciones de
de Cristalería Rigoló para defender este plan, ¿no? Esto fue, claro, en otra ocasión que querían despedir un grupo de trabajadores, la accionista mayoritaria de Estados Unidos, Corning, y Enrique dice que si se despedía uno solo, él renunciaba y mostró los balances con resultados positivos de la compañía. Después, y logró que pongan plata para digamos, las máquinas que se necesitaban para mejorar la producción. Y abuela dice que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, porque si le aceptaban la renuncia, ella se quedaba viuda a los pocos meses, con 9 hijos con él, sin pensión, digamos. O sea que buscaba vivir hasta el último momento, ¿no? En defendiendo al personal, y eso la gente lo notaba. Por eso cuando estaba por morir y necesitó transfusiones para sus operaciones, por la metástasis que tenía, fueron a donar sangre más de 260 trabajadores y después iban a la casa a ofrecer si no se necesitaban más. También. Sí, donaciones. 260. Sí. Wow. Sí, y él fallece de un melanoma, ¿verdad? Claro, el melanoma se le hizo metástasis. Sí, empezó con un melanoma en el dedo índice y... ¿Eso fue mal diagnosticado, supongo? Y me parece que se lo quemaron, ¿no? A ver, se hizo lo que se hacía en ese momento. Le cortaron el dedo, o sea, ahora se haría rayos, se haría quimio, pero en ese momento cortaron el dedo y lo que hicieron fue desparramarlo. Pero nada, después, poquitos años después apareció bombas de cobalto, o sea, con papá era operación y sacar. Entonces todo eso fue los pulmones, los ganglios, tuvo operaciones duras. Sí. Mira. Pero toda la parte esa también pero seguir comentando esto, como fue su enfermedad y su muerte, como que también la persona muere como vive, ¿no? Y él vivía entregado a la voluntad de Dios, como lo dijiste tantas veces, que él decía que sea lo que Dios quiera, muchas veces repetía, que sea lo que Dios quiera. Él sufría mucho, pensando, pues eso está en sus libretitas, pensando que dejaba a mamá con 9 hijos, un error, estaba por cumplir 18 años, que decir, éramos chicones todos, pero después Dios le fue dando la luz y decía como que él veía una luz y bueno, tenía esa paz, esa tranquilidad. A nosotros nos decían, mamá nos decía, no corran, no griten, no hagan ruido, que papá está muy enfermo. Yo decía, mamá, es exagerado, porque papá no se quejaba nada de nada. Bárbaro. Ya el último tiempo, ¿no? Un momento dado golpeé la cama sin querer y puso una cara así de dolor y pensé, bueno, algo sufrirá. Claro. Pero no, era muy llamativo, no podía tomar agua y él decía que había muchos problemas de agua en el Gran Buenos Aires y decía, lo ofrezco por todos los que no tienen agua. Mirá. O sea, ya en la misma enfermedad también dio tan buen ejemplo y también había amigos de él que se creían porque había muchísima gente que se creía muy amigo de él, ¿no? Que después nos iba diciendo y decía, yo sabía que estaba tan mal porque él se esforzaba por estar, por aparecer, por acompañar, por contestar mientras pudo, ¿no es cierto? Claro. Y todo eso, así fue durante su vida y así fue también en el momento final, ¿no? Y hay un momento que es el último discurso que él da, ¿no? En Rigoló. ¿Qué pueden destacar de esa última parte de él? Ese último discurso. Hay el presidente de la compañía que encima... una imagen, ¿no? Que encima el presidente de la compañía era no creyente. Dijo que era cabeceo como su testamento espiritual para la empresa, porque él dijo que estaba feliz porque corría sangre obrera por sus venas, que cómo les iba a agradecer esa vida que le habían dado, que si a uno le regalan una lapicera, por ejemplo una tía, él la usa para agradecerle escribiéndole una carta, pero esta que le habían dado vida, de quienes había considerado a estos trabajadores como ejecutivos y no como meros ejecutores, ¿no? Que la verdad que les agradeció esa vida, estaban todos muy conmovidos porque ya desde junio que no iba más a la empresa porque ya podía, dicen que también le había agarrado un ojo, ¿no? Ya casi no se podía mover al final, ¿no? Cuando tenía todo metástasis en ese momento, pero fue ahí en julio agradecerles a la planta de Berazategui esta donación de sangre, esta vida que le habían dado, justo él que había querido ser obrero, ¿no? Y corría ahora toda sangre obrera por sus venas como él. En esta consulta que hablamos, ¿no? También con su confesor que quería justamente cambiar esa realidad, ese paradigma desde ser obrero, después terminó siendo justamente ese camino desde otro lugar.
Y había un empleado que me dijo, lo que pasa es que fuimos muchos a darle sangre porque queríamos que siguiera viviendo. Claro, claro, o sea, fueron 16 años creo, ¿no? Pero hizo tanta obra ahí en Rigoló que fue inolvidable. Pasaron los años y algunas personas que conocí me hablaban de papá con lágrimas en los ojos. Había otro que decía, yo le di sangre. Otro dijo, yo fui a darle pero no pude porque tenía la presión baja. Mirá. O sea, era... había quedado, los había marcado. También había una señora que decía, tu papá me ayudó muchísimo, que tenía un problema grande en su familia, y dice, me dijo unas palabras y me dio una paz, dice que no la podía tener, porque era un problema con su padre, no la podía tener, y que lo que papá le había dicho le había, así era con mucha gente, ¿no? Cómo aconsejaba, ayudaba en lo que cada uno necesitaba. Totalmente, ¿no? Y cómo esta vida tocó otras vidas y multiplicó ese impacto que él quiso tener, pudo tener y trabajó, ¿no? Para tener. Y las últimas partes que me gustaría explorar de él, que tienen que ver con esto que hablábamos antes, ¿no? Él también tuvo un paso por la Universidad de Harvard, ¿no? En un estudio, que lo mandaron corregime si me equivoco, de las cristalerías, como para profundizar y demás. Y ahí hay una anécdota muy linda que me compartiste antes, me gustaría que la puedas compartir. Sí, que en un momento estaban hablando de las necesidades de las empresas, era un curso de administración de empresas, ¿no? Avanzado, y eran todos compañeros empresarios, ¿no? Y entonces él dijo, bueno, ya que estamos hablando de las necesidades de las empresas, hablemos de las necesidades que tener en cuenta de la sociedad. Hoy eso ya no se cabe la menor duda de que la sociedad tiene que contribuir, ¿no? al bien común de la sociedad en que está inserta. Pero en ese momento parece que hubo una discusión y que solamente 2 compañeros lo apoyaron, y uno de ellos era decano de la Facultad de Sociología. O sea que la empresa tenía que tener en cuenta al bien común de la sociedad, las necesidades que la sociedad en la que estaba la empresa tenía. Y eso hoy es como se reconoce. Justo ya leí un artículo de una empresa en África que dice que ahí cerca de una empresa eléctrica, la gente en el pueblo no tiene luz. O sea, ahí es evidente que la empresa no está teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad en la que está inserta, digamos. Claro. Y eso se criticaba en este artículo, ¿no? Uh-huh. Pero es justo de Kenia, que uno de los hijos de Enrique es sacerdote y vive ahí. Es cierto. Sí. Es cierto. Así que, pero cómo sí hay que tener en cuenta las necesidades de la sociedad, porque eso da sostenibilidad, que la comunidad crezca. Luego va a significar que esa compañía siga existiendo, que la comunidad también siga existiendo, ¿no? En definitiva. Y es parte fundamental, porque las empresas están formadas por personas, ¿no? Que viven en esa comunidad. O sea, hay que tener en cuenta esas necesidades. Y esto que tanto se habla de responsabilidad social empresaria, sostenibilidad y demás, él ya lo venía trabajando, no solamente predicando desde estos momentos, ¿no? Sí, un amigo suyo me comentó que tenía un amigo de verano, ¿no? Entonces decía que tenía muchas discusiones, a veces viajaban de Buenos Aires a Pinamar, muchas discusiones por estos temas, decía, y el tiempo le dio la razón a tu papá. Uh-huh. O sea, la fábrica de él se fundió y Rigoló siguió, ¿no? Pero la humildad de decírmelo, yo casi lo abrazo. Bueno, y ahí un ejemplito, ¿no? Sí. En un momento el gerente de ventas, Casinelli, lo cuenta también en los videos estos que están en YouTube, dice, ¿por qué en un momento de estos cíclicos de Argentina de recesión, dice, ¿por qué no fabricamos mucho vidrio verde de batalla, prendemos un horno más, lo vendemos muy bajo costo, en ese momento no había ley de defensa de la competencia, a precios predatorios, y dejamos afuera la competencia, y después subimos los precios? Y en ese momento la competencia incipiente eran los actuales dueños de las cristalerías Rigoló. Mira. Así que Enrique le dijo, de ninguna manera, no podemos dejar gente sin trabajo en otro lado. No se lo permitió. Mira. Por más de que la ley en ese momento lo permitía, él no se lo permitió, y hoy la competencia es la que
está liderando porque después, en unos años después, Corning Glass, la compañía norteamericana, vendió, ¿no? Cuando hubo algunos problemas en Argentina, sí. Ok. Sí. Y me parece tremendo eso porque finalmente, mirá cómo termina la historia, ¿no? Sí. Más adelante, esta gente o esta competencia después comprando finalmente lo que eran las cristalerías. Me parece tremendo. Y bueno, también una persona, a mí me pareció, también quería destacar como dos últimas cosas, que una era que en tus escritos, ¿no? En tu libro hablas de que él comentaba como que el conflicto de intereses en una empresa entre obreros, empresarios, sindicalistas, etcétera, es normal, pero el conflicto de clases no. Y eso me parece súper interesante porque hoy en día no estamos viviendo en un mundo donde se busca el camino fácil, el camino rápido, o mismo en las teorías del management hoy es como, bueno, sí, anda a bajo precio, total, después todo esto mismo dentro de la empresa no está, y una de las cosas que a mí me gustó que decían que no era un líder paternalista, ¿viste? Porque está como esto del, bueno, pero entonces y esto del factor social dentro de la empresa, ¿no? Dentro de la empresa. Creo que es una vivencia, no sé qué pensás vos o qué piensan de esa, que pudo hilvanar y cortar esa cortina, ¿no? Valga la redundancia, o cortar ese espacio, esa brecha que había, que vos expones en el libro. Sí, él decía, ¿no? Que más que darles algo, hay que hacerles dar cuenta de lo que ellos tienen, ¿no? Esas cualidades, esa potencialidad, ¿no? Sí. Ese buscar, estimular, ¿no? Esa capacidad de trabajo. Por eso reconocía cada uno de los logros de cada uno de los empleados. Hay uno que inventó un sistema de poleas para acercar no sé qué producto al horno y se lo reconoció, creo que era García, me parece que agradecía que le había dado no sé cuántos sueldos más de gratificación, digamos, como él siempre estaba buscando, ¿no? Promover esa iniciativa, no aplastar al inventor de ideas, ¿no? Al que traía una nueva solución. Es más, se reunía con ellos, con los capataces, con todos, para que traigan sus soluciones, y por eso anotaban la libretita para los distintos problemas que siempre en todas las empresas hay. Sí. Entonces él siempre estaba escuchando, dice que sobre todo escuchaba las reuniones y se lo proponía, ¿no? Escuchar la mayor parte del tiempo para dar, ¿no? Que puedan expresar su personalidad, desarrollarse a cada uno de los trabajadores, ¿no? Que es parte fundamental, él decía, de la productividad, más que mejores máquinas, mejor organización, mejor, digamos, estándares de vida. Él decía que el fin era el perfeccionamiento de cada persona, ¿no? El desarrollo, que no detesten su trabajo, ¿no? Que puedan expresarse, digamos, que puedan progresar técnicamente, capacitarse. Hay varios que dicen cómo Enrique los mandaba a otros países para capacitarse, o traía técnicos americanos, por ejemplo, para hacer tazones, o él también estuvo bajo su mando la producción de tubos fluorescentes, en los primeros que se hicieron en Argentina, que al principio no salían, hasta que, bueno, de varios intentos se logró, digamos, como siempre estaba buscando ese desarrollo del otro, ¿no? De todo otro, de todos los trabajadores. Todos los que quieran trabajar, por supuesto, ¿no? Sí, claro. Sí. No, y ellos también lo notaban y lo agradecían. Papá estaba ya muy, muy mal, y fueron 2 personas, no sé si, yo creo que era a casa, y entonces dijeron, le queremos decir, a mamá, ¿no? Le queremos decir que su marido ha derribado los muros que siempre ha habido entre el patrón y el obrero, ¿no? O sea, ese tender puentes, cerrar grietas, ¿no? Bueno, eso es lo que papá se dedicaba, ¿no? Con todas estas cosas. Hacer que favorecía la unidad, sí. Hay un empleado que dice que Enrique llegaba y comenzaba la paz. Si estaban peleados entre sí, él escuchaba a uno, a otro. Tenía como esa meta, ¿no? De ser un artesano de paz, de favorecer la unidad. Claro. Que muchas veces igual los jefes dividen, ¿no? Como tipo Maquiavelo, lo contrario, ¿no? Sí, los hilos, la división. Sí. Y esto no solo en la empresa, porque también acá estamos hablando de acá la fábrica, todo, pero él quería
él ayudó en la fundación de la UCA, de la Universidad Católica Argentina. Eso no me quería olvidar, de la UCA, la ACDE también. Fundador de ACDE, como decía mamá. Asociación Cristiana Dirigente de Empresas, por la duda vamos a decir. Sí, que decía que para que los empresarios sean mejores empresarios, ¿no? Que todavía sigue funcionando bien. Después la Casa del Libro, para dar, que eso también es muy importante. Una librería decía que la que no ganaba ni perdía, pero él quería dar formación, tenía eso en la cabeza de dar formación, quería conseguir una radio y un diario con una editorial Haines que no lo consiguió porque le parecía que había que hablar y había que comunicar. ¿No? Tenía todo esto en la cabeza. Y la Casa del Libro se vendían libros de espiritualidad, de teología, ensayos culturales, o sea, era todo así de ese estilo, no era de novelas, pero funcionó muchos años. Qué bueno. Aparte, tantas cosas, ¿no? Entre el trabajo, la familia, los 9 hijos de la Universidad Católica Argentina, Acción Católica, ACDE, Asociación Cristiana, que le mandamos también un abrazo grande a Ana, Catalina y a todo el equipo. Tremendo, ¿no? Este gran ejemplo. Si ustedes, y como un poco para ir cerrando, ¿no? Que es una pregunta que te voy a hacer una pregunta a vos y una pregunta a vos, a Elsa también. Sarita, te pregunto, ¿qué cosas ¿qué cosas no salen generalmente cuando alguien te pregunta del libro que sí te gusta destacar a vos personalmente de Enrique? Que quizás no hayamos conversado tanto en esta charla. A ver, ¿qué no sale? ¿O qué te llama a vos sobre todo la atención? Esa mirada que tenía Enrique, que Elsa lo dijo un poquito, ¿no? Esa que da una paz. También esa capacidad de atención, de estar en el momento presente que tenía Enrique, impacta porque mucha gente a veces le preguntás, pero ¿por qué te recordás tanto de Enrique? ¿Viste? Y bueno, porque le escuchaba tan atentamente que parecía que eras la única persona que existías para él, claro. ¿No? Dice. Entonces y estaba muy... la escucha activa. Sí, la escucha activa, que ahora, se valora. Es el nombre que le ponen, claro. Se valora. Y él también se había propuesto de muy joven, ¿no? Como Santa Rosa de Lima, que nadie que se acercara a uno, que entrara en contacto con él, se retirara sin estar mejor. Ajá. Entonces, en eso estaba buscando, ¿no? Sí. Promover al otro, que esté... hay uno, por ejemplo, decía que cada día tenía que tener un poquito más de fe, o cada día un poquito, como que siempre estaba buscando que el otro cada día mejore un poquito, digamos. Y bueno, y él también, ¿no? Por supuesto, ¿no? Esa meta y estaba en contacto con muchísima gente, o sea, una capacidad, un autodominio para darse, ¿no? Para entregarse. Y todo esto que también lo señala, por ejemplo, mamá, con muchísima alegría. Él consideraba que la alegría era fundamental para lograr que la gente extraiga eso, lo mejor que tiene cada uno, ¿no? Entonces, siempre lo hacía con una sonrisa. Todo el mundo dice que la mayor parte del tiempo tenía esa sonrisa suave, ¿no? No así estridente, ¿no? Sí. Que tenía ese buen humor, ¿no? Esa simpatía. Que se sabe, ¿no? Pero a uno, aunque se sabe, no le sale, ¿no? Cuando ve las cosas mal, tratar con esa amabilidad que él tenía, ¿no? Sí. Vibrando en la onda del otro. Mucha gente destaca eso, ¿no? Esa alegría, esa sencillez también, ese no buscar ser el centro, sino que el centro sea el otro, servir al otro, ¿no? Ajá. Eso lo notaba muchísimo nosotros. O sea, buscando el interés del otro, al mismo tiempo, por supuesto, sin dejarse pisotear, ¿no? Por supuesto, obvio. Muy firme en sus convicciones. Alguno que otro decía como que cuando tenía metida una idea por el bien, no la llevaba a cabo, ¿no? Hasta el final, ¿no? Es como que, sí, esa alegría, esa sencillez, esa paz que generaba. Y que se proponía continuamente, ¿no? Favorecer la paz, favorecer la unidad, ¿no? Sí, la alegría, sobre todo, que en una empresa es difícil. Y por eso, cuando estaría apurado, decía que prefería no
tal vez no hablar, aunque siempre estaba disponible. Dice que lo paraban, le preguntaban, hasta con un linchera, que esto no salió tampoco, dice que iba a la fábrica y se ponía en la entrada, entonces lo llamaban a Enrique y Enrique le agarraba sus bártulos. En ese momento no era tan común, ¿no? Capaz como ahora. Llamar al sí, calor, y lo subía a su propio auto y lo llevaba a un hogar que Enrique ayudaba, ¿no? Era súper generoso. Siempre daba de su plata. Si alguien necesitaba algo, y lo anotaba en un cuadernito su secretaria y le iban devolviendo como podía, de su propio patrimonio, ¿no? De su propio patrimonio. Sí. Y este linchera, una vez la secretaria dice, ¿por qué hace eso? Lo abraza, le agarra sus cosas con el olor que tiene, le dice la secretaria, yo no haría eso ni loca. Y Enrique le contestó que podía ser Cristo, que estaría pasando por la tierra, y además era su hermano, ¿no? Ahora, como dice el Papa, que todos somos hermanos en Fratelli Tutti, ¿no? Él ya lo veía así, a todos como hermanos. Bueno. Gracias, Sarita. Y Elsa, si tuvieras que resumir la figura de Enrique, ¿no? Como padre, como uno de los primeros, o no sé si ustedes me corregirán también, el primer santo empresario, camino a ser. Podría ser, sí. Podría ser como empresario. Como empresario sería el primero. Sí. El primero. Bueno, argentino, importante. Y lasallano, como también San Héctor Valdivieso, ¿sabes? Que también es. Pero si tuvieras que resumir la figura de tu padre con esto, ¿cómo podrías, si tuviese que definirlo en 1 o 2 palabras, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo lo describirías para otros que puedan tomar de eso? No, que el Papa hace unos años habló de la ternura de Dios, ¿no? Era eso. Sí. La ternura, que está muy bien explicado también por Sarita, como, o sea, eso lo veíamos nosotros como familia en nuestra casa, y con la gente que trabajaba en casa, y con mi madre, cómo estaba atento con ella, con los hijos. Bueno, y en el trabajo no sé, por ahí no diría ternura, pero esa manera de estar, que también él lo dice, ser un sagrario donde irradia amor. Era así, o sea que él irradiaba cariño, o sea que la gente se le acercaba porque él irradiaba eso, cercanía, ternura, estar cerca, ayuda, conmigo podés contar, podés ayudar. Bueno, eso, ternura. Bueno. Elsa, Sarita, ha sido una tremenda vivencia poder compartir, explorar, conversar en otro formato acerca de Enrique, y ciertamente este espacio le servirá a otros, ojalá, Dios mediante, para también sus diferentes vocaciones, ¿no? Y diferentes lugares de impacto. ¿Algún tema que quieran destacar o algún concepto final, cierre para la audiencia? Bueno, que tenía como su socia y consultora permanente a la Virgen María. Él decía que era un modelo de empresaria porque es madre de todos, si estamos enojados nos enseña la palabra cordial, nos enseña a tener un espíritu comunitario, y en las bodas de Caná, ante una deficiencia organizativa, una falta de previsión, faltó vino. Falta vino. Enrique o la Virgen, sin que se lo pidan, intervino, dijo, hacer lo que él os diga. Entonces él decía que ella suple nuestras insuficiencias, nuestra incapacidad, pedirle a ella, ¿no? Ese ser empresario, ella que nos dio el mejor servicio, la maestra de promoción humana, nos dio el mejor regalo a Jesús, que ella también, ¿no? Nos enseñe a ser más comunitarios, a contribuir así en el progreso de la sociedad. La tenía siempre como una consultora. Le consultaba las cosas. La verdad que era muy mariano, ¿no? Y está él descansando también en Nuestra Señora del Pilar, ¿no? En el altar de Luján, ¿no? Sí, él iba caminando a la Virgen de Luján. Por eso también, quizá, pienso yo que también está allí. Claro, cuando salía de misa rezaba ahí una salve, ¿no? Elsa, con ustedes. Rezaba allí, en el altar del costado, de la izquierda, en la iglesia del Pilar. Siempre en el Pilar también. A los pies de la Virgen de Luján. Pero también, por eso está ahí. Cuando tenía también así dificultades, a la secretaria le decía, bueno, rezar una Ave María. Dice, una vez nos hizo rezar 10 Ave Marías. Y después salió y dijo, gracias, salió bien. Y también ha ido caminando a Luján, perdón. Bien. ¿Alguna última frase, palabra para destacar que quieras compartir? Sí, no, ya está. Bien. Y les dejo aquí también la oración
y les vamos a dejar la estampita para que ustedes puedan verla en forma digital. Oh Padre, el venerable siervo de Dios, Enrique Yo, nos dio un alegre ejemplo de vida cristiana a través de su quehacer cotidiano en la familia, el trabajo, la empresa y la sociedad. Ayúdame a seguir sus pasos con una profunda vida de unión contigo y de apostolado cristiano. Dígnate glorificarlo y concédeme por su intercesión el favor que te pido. Un Padre nuestro, un Ave María y un Gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.